Fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva, mi hermano, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Vive y está aquí, se pasea el Nazareno, se pasea el Nazareno, el Cristo viviente está aquí, aleluya. La columna de fuego de noche nunca se apartó la presencia de Dios para ese pueblo. Que la presencia de Dios no la manipula ningún hombre, ni ninguna denominación, ni ningún ministerio. ¿Cuántos están listos para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Gran Rey? Pero el amor de Dios es tan grande, tan enorme es el amor de Dios, que Él no quiere estar sin nosotros. Él no quiere estar solo. Dice el libro de Malaquías que estableció el matrimonio, el hombre y la mujer. ¿Para qué? Para que produjéramos descendencia para Él, para no estar solo. Él quiere compartir su presencia con nosotros. Y empieza a idearse un plan para ver cómo hace nuevamente que su presencia esté entre los seres humanos. Y empieza con Noé. Y dice, y caminó Jehová con Noé. Y Noé caminó con Jehová. Caminar con alguien es estar junto a alguien. Es decir, Dios compartió su presencia con Noé. Pero no fue suficiente. Sabemos lo que ocurrió después. Luego vino el Señor a impartir de su presencia con Abraham. Y caminó con Abraham. Y estableció pacto con Abraham. Y estuvo con Abraham. Y luego su presencia estuvo con el hijo de Abraham, Isaac. Y luego con el hijo de Isaac, Jacob. Su presencia estuvo con aquellos hombres, pero para Dios no era suficiente. Y conocemos la historia de José, y la presencia de Jehová estuvo con José, aún como lo veremos más adelante, en casa de Potifar, en la cárcel, en toda circunstancia. Pero para Dios no era suficiente que su presencia estuviera solo con cuantos hombres en la historia. Dios quiere compartir su presencia con un pueblo, quiere compartir su presencia con toda la humanidad, pero la humanidad no ha querido entender eso. Alabamos al que vive, aleluya. Y es cuando Dios levanta a Moisés. Y este hombre entiende lo que significaba la presencia de Dios. Y se lo transmite al pueblo. Se lo transmite a Israel. Pero este pueblo tampoco entendió. Fue el primer pueblo en forma masiva que recibió el mensaje de que Dios, Jehová, quería compartir su presencia con un pueblo. Y encontramos en el capítulo 25 de Éxodo, versículo 10, el Señor le dijo a Moisés: me vas a erigir un tabernáculo de reunión, y en ese tabernáculo habrá un mueble, parte del mobiliario, se llamará el arca del testimonio. Dice el versículo 10: harán también un arca de madera de acacia,
cuya longitud será de 2 codos y medio de anchura, de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y empezó a darle todas las instrucciones de aquella arca. Y dice el versículo 22: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Le estaba diciendo, desde aquel mueble llamado el arca del testimonio, era una caja en madera rectangular, cubierta en oro puro. Desde esa arca me voy a manifestar a ti, Moisés, para hablarle también a mi pueblo. Mi presencia estará representada ahí, en esa arca, en esa caja, a su nombre. ¿Cuál era el deseo de Dios? Que su presencia estuviera con el pueblo, que su presencia estuviera entre el pueblo de él. Benditos a Dios. Pero no contento con eso, Jehová dice el capítulo 13 de Éxodo, versículo 20, que también Dios había establecido su presencia para este pueblo de Israel en lo siguiente. Éxodo 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Esto qué significa? Que había una doble presencia de Dios para Israel. En la columna de nube de día y en la columna de fuego de noche. Y además en el arca del testimonio estaba la presencia de Dios. Doble presencia de Dios. Pero este pueblo nunca valoró eso. Y oiga bien lo que le voy a decir. Hoy en el Nuevo Testamento, usted y yo tenemos la doble presencia de Dios también. Y vamos a buscarlo en el libro de San Juan, capítulo 14. Mírenlo. San Juan, capítulo 14. Versículo 15, 16, 17 y 18. San Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad. Este es el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Mora el Espíritu Santo. Mora, es decir, vive, cohabita con nosotros. Y ahí estaba diciendo, y estará en vosotros, porque todavía no había recibido la humanidad el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu de Dios, porque Jesús no había sido glorificado aún. Cuando Jesús fue glorificado y se sentó a la diestra del Padre, enviaron al Consolador, al Espíritu Santo, para que desde aquellos en la fiesta de Pentecostés, los 120 recibieran la llenura. El Espíritu Santo ya no estaba con nada más, es decir, haciendo compañía, sino que vino a vivir dentro de la iglesia, dentro del creyente. Ahora tenemos, los que somos llenos del Espíritu Santo, la doble presencia de Dios. El Espíritu está con nosotros acompañándonos, y el Espíritu está dentro de nosotros habitando. Somos templos del Espíritu Santo. Doble presencia de Dios. Porque la doble presencia de Dios en nosotros, hermanos, para eso Dios la dejó. El que la tiene, como dijo Pablo, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Ni tribulación, ni hambre, ni angustia, ni persecución, ni nada me puede separar. Porque la doble presencia de Dios en nosotros es para que estemos tragados de Jehová día y noche. Y nada, hermano, ni un terremoto, ni un tsunami nos hará apartar de Él. Estaremos enamorados de Él por siempre. Aleluya. Alaba el que vive para siempre. La nube de día, Padre eterno. La columna de fuego de noche.
Nunca se apartó la presencia de Dios para ese pueblo. Pero ese pueblo, puro tistiristi. No hay agua, no hay pan. Este pan es lo único que hay. Queremos carne, pero ¿por qué esto y por qué lo otro? Y la presencia de Dios ahí, hermano, en el día. Y la presencia de Dios ahí en la noche. Pero a ese pueblo no le importaba ni cinco la presencia de Dios. Le importaba era satisfacer sus placeres. Le importaba era satisfacer su carne. Y el que dice que es iglesia de Dios ignora la presencia de Jehová. Ignora la doble presencia de Dios que ha sido dada por medio de Jesucristo, hermano. Tendrá como aquel pueblo. Tendrá o volverse a Egipto o morir en el desierto. Por eso muchos pueblos se apartan. Cuando Dios me enseñó esto, bendito sea Dios, fui libre de muchas cosas. Para entender muchas cosas en el evangelio. La mayoría de los que se apartan es porque nunca amaron la presencia de Dios. Nunca amaron al Señor. Porque el que ama a Dios, como dijo Pablo en Romanos 8, 35 en adelante, nada lo puede separar del amor del Señor. Nada lo separará. Alabe al que vive para siempre. Aleluya. Y Dios los mete en un desierto. El lugar desierto, usted sabe que significa desolación, soledad. Ahí no había distracción. Tierra a la derecha, tierra a la izquierda, tierra adelante, tierra atrás. Pero ¿quién estaba con ellos? Lo sabemos de memoria, Jehová. Pero Jehová no era suficiente, hermano. Y Jehová los mete en el desierto, hermano, para que no se distraigan, para que no se ocupen de más nada sino de Él, de su presencia. Pero a ellos no les importaba su presencia. No les importaba. Tanto culto, hermano, y culto, y culto, y culto. Vamos a hacer otra cosa. Invéntese algo, pastor. Haga algo. Tanto culto, y culto, y culto. Te cansaste de la presencia de Jehová. Aleluya su nombre. Nadie dice nada. Alabe el que vive para siempre. Aleluya. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Y sabemos la historia de ese pueblo. Jehová tomó una decisión y dijo: estos que salieron de Egipto, ninguno entrará a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb, Padre eterno. ¿Cómo va a entrar un pueblo que dice ser evangélico al cielo eterno si no aman la presencia de Jehová? Si no valoran la presencia de Jehová. ¿Cómo cree usted que yo voy a entrar al cielo, hermano, que está lleno de la presencia de Dios, que es la presencia de Dios en plenitud, si yo no amo la presencia de Dios? ¿Qué voy a hacer allá? Me voy a aburrir, me voy a amargar y voy a contaminar las almas allá. Y el Señor intenta. El Señor es, por eso es que dice que Él es grande en misericordia. Y Él intenta, bueno, el pueblo me desprecia. Este pueblo de Israel me despreció. Estos que salieron de Egipto me despreciaron. Voy a buscar otro pueblo. Voy a esperar otras generaciones. Y fue esperando generaciones. Y el arca se mantenía ahí. La presencia de Dios pasaba de generación en generación. Hasta que llegó la generación de Elí. Dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Elí era el sumo sacerdote y tenían el arca. Pero ¿qué dice la historia bíblica en el primer libro de Samuel? Que los hijos de Elí eran unos pecadores empedernidos. Eran sacerdotes y hacían en la casa de Dios lo que a bien le parecía. Pecado, iniquidad, fornicación, todo aquello, hurto, avaricia, todo aquello practicaban en la casa de Dios, a complacencia de su padre, el líder. Así que el Señor estaba contristado, estaba enojado. Y sin embargo, aquel líder y aquellos siervos de Dios tenían el arca que representa la presencia de Dios prometido. Ahí estaba. Y dice el capítulo 4 del primer libro de Samuel, versículo 1 al 8, lo siguiente. ¿Qué pasó a este pueblo
de esta generación y la presencia de Dios. Primer libro de Samuel 4:1. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Así sabía, ¿verdad?, que la presencia de Dios era quien les daba la victoria. El arca, que representa la presencia, era quien podía detener y vencer a los enemigos. Claro que sí. Entonces dice el versículo 4: envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Esto eran, vea, los hijos de Elí, Ofni y Finés, así como el yogur, Finés. 2 tremendos de pecadores eran. Y ellos eran los que tenían el arca. ¿Cómo te parece? La presencia de Dios, 2 pecadores la trajeron a la batalla para que la presencia de Dios le diera la victoria sobre el enemigo. Pero vamos a ver qué pasó. ¿Qué dice el versículo 5? Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló, así como hoy. Grito de júbilo, ¡au!, como los lobos, ¡au!, y tiembla el lugar. Tremendo, la presencia de Dios. Son los gritos de ellos, hermano. Son los brincos de ellos, hermano, los que hacen temblar. Pero no es la presencia de Dios. La euforia, igual que el cantante dice: a ver las mujeres histerias, ahora los hombres, y tiembla el lugar. Claro que tiembla. Tremenda bulla. ¿Quién es el que vive? Aleluya. ¿Cree que la presencia de Dios se va a manipular como uno quiere, hermano? Que nada más es por traer el arca, traer el pacto. Vamos a hacer aquí, a montar la tarima, el equipo, y abrir la Biblia, y vamos a predicar en el nombre de Jesús, que Él tiene que venir porque tiene que venir. ¿Cree que eso es así, hermano? A su nombre. ¿Y qué pasó? Tembló la tierra, ¿verdad? Pero sería por la presencia de Dios o por el grito de ellos. Por el grito de ellos. Cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. El enemigo sabe que la victoria no está en nuestras fuerzas. El enemigo sabe que no está en nuestras estrategias. El enemigo sabe que no está en nuestras capacidades. El enemigo sabe que quien nos da la victoria es la presencia de Jehová. Para que usted sepa, eso lo sabe bien el diablo. Y eso hay que saberlo bien usted y yo. Que quien nos da la victoria contra Satanás se llama la presencia de Dios. Pero ¿qué sucedió? Versículo siguiente. ¿Qué dice? Versículo 9. Dijeron los filisteos: esforzaos y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os ha servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada
y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. ¿Qué pasó con la presencia de Dios? ¿Qué pasó con el arca? Si el arca era la presencia de Dios, ¿qué sucedió? Porque el enemigo prevaleció, porque hubo derrotas y estaba ahí el arca, ahí estaba la presencia. ¿Y por qué el arca terminó en manos de los enemigos? Porque Dios quería darle una lección a Israel y a los siervos de él. No me manipula mi presencia. Mi presencia no me la maneja ningún hombre, ni ninguna mujer, ni ningún servidor, ni ninguna servidora, ni ningún líder, ni ningún pueblo me maneja mi presencia. Cuando yo quiero manifestar mi presencia la manifiesto, y cuando no quiero manifestarla no la manifiesto. Un pueblo que estaba en pecado, unos líderes en pecado, unos sacerdotes como Ofni y Finés en pecado, y pretendían que la presencia de Dios estuviera con ellos, respaldándolos ante el enemigo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si estamos en pecado, la presencia de Dios nos va a respaldar. Nunca, iglesia. Jamás. La presencia de Dios se apartará para que caigamos en la vergüenza, para que caigamos en la derrota, para que caigamos en el ostracismo, en el vituperio, como escoria, como cayeron estos hombres. Por eso hay hombres hoy y mujeres de Dios en derrota, hombres que estuvieron en victoria, mujeres que estuvieron en victoria, hombres y mujeres que estuvieron en la gloria de Dios y hoy están por tierra. ¿Sabe por qué? Por su pecado, por su rebeldía, por su desobediencia, y la presencia de Dios se apartó de ellos. Dios no quiere que eso ocurra con usted y conmigo. Y hay muchos que están jugando con Jehová, con el pecado están jugando. Y no crea que como Ofni, Finés y el pueblo de Israel es que tengo la presencia de Dios conmigo. No crea, porque la presencia de Dios no la manipula ningún pecador. Aleluya. Alabamos al que vive para siempre. Vive Jehová, vive su nombre. Jehová es tremendo. Y permitió que el arca se la llevaran los filisteos, el enemigo. ¿Qué significa esto? Que la presencia de Dios se fue para donde el enemigo. El arca, Dios permitió que se la llevaran los filisteos. Y se la llevaron. Dice versículo 18, ese capítulo 4, al versículo 22. Y aconteció que cuando hicieron mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Fue una gran tragedia histórica para Israel, de que el arca, el símbolo y señal de la presencia de Dios, fuera tomada por los enemigos y fuera quitada de Israel. La mayor de las tragedias para un cristiano y una cristiana verdadera es que se aparte la presencia de Dios de su vida. Eso debe ser lo más crítico y lo más grave. Por eso entonces nosotros debemos estar en una posición espiritual correcta, es decir, valorar la presencia de Dios para que esto nunca ocurra. Jamás se aparte la presencia de Dios de nuestra vida. Tener un corazón bien puesto en ese principio y en ese fundamento, que tu presencia nunca se aparte de mí, Señor. A su nombre. Cuando Elí
el sumo sacerdote lo supo, mire, dice que cayó, se desnucó y murió. Cuando esta mujer, la mujer de Finés, lo supo, murió. Nada más cuando se enteraron de que el arca de Dios, la presencia prometida de Dios en Israel, se había ido de ellos. Y saber de que la presencia de Dios está en peligro de que se vaya de mí, de ti, tiene que ser para ti y para mí este aviso que Dios nos está trayendo esta noche para ponernos a temblar. Aleluya. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Y gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es tu escudo. Y gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Y gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Delante del Señor, porque Él es tu escudo. Y gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es tu escudo. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, y con júbilo y danza celebraré a Jehová. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, y con júbilo y danza celebraré a Jehová. Vive y está aquí, se pasea el Nazareno, el Cristo viviente está aquí, aleluya. La columna de fuego de noche nunca se apartó la presencia de Dios para ese pueblo. Que la presencia de Dios no la manipula ningún hombre, ni ninguna denominación, ni ningún ministerio.